Al maestro Jesús Vargas, historiador, escritor e investigador, correspondió hacer un breve análisis de las constituciones de 1857 y 1917, contándose con una numerosa asistencia como en todas las jornadas conmemorativas del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El análisis fue hecho por Jesús Vargas de manera firme y sin cortapisas, tratando el aspecto jurídico en función de las culturas. ¿Hasta dónde el asunto de la legalidad, del respeto de la legalidad, tiene que ver con las culturas? ¿Hasta dónde podemos considerar nosotros que 300 años de colonización, de simulación jurídica, de simulación en cuanto a los respetos de los pueblos originarios que ocupaban el territorio de lo que se llamó la Nueva España? ¿Hasta dónde 300 años de la violación de las leyes de Indias generaron una cultura que a la vuelta de esos 300 años y ya en pleno siglo XIX costó tanto trabajo lograr un fundamento jurídico, un documento jurídico como fue la Constitución de 1857, después de todos los intentos que ya expuso magistralmente el doctor Orozco? Hizo una comparación de las historias de las constituciones norteamericana y mexicana, remontando la antigüedad de la primera a la llegada de los primeros colonizadores. Cuando los primeros colonizadores de las costas de América, que vienen de Inglaterra, y se forman las primeras 13 famosas colonias, los primeros que llegan con un documento jurídico, llegan con una constitución, y esa constitución se ha respetado. Y después de que se decreta la constitución de los Estados Unidos de América como un país independiente, la constitución esta no ha sido modificada en términos absolutos, ha recibido reformas. En cambio, nuestra constitución, como lo veremos más adelante, la característica principal han sido las reformas y las modificaciones. Luego habló de la creación de la Constitución de 1857 y cómo fue eliminada para establecer la nueva Constitución de 1917, que cuenta con 136 artículos y que ha sufrido 699 reformas. Después de la independencia y el establecimiento de la República, se abrió una larga lucha hasta que después de 36 años de la Declaración de Independencia, se logró crear un estatuto jurídico que fue la Constitución del 57. Solamente se pudo incursionar en la legalidad durante 2 décadas, pues luego la dictadura se impuso y mientras más se extendía su predominio, más se iba borrando la esencia y la aplicación de la Constitución. La revolución creó las condiciones idóneas para rescatar todo el significado de este documento y en vez de restaurarlo, recuperarlo, se decidió eliminarlo y crear uno nuevo que desde el principio estuvo condenado a ser violado, a ser pisoteado y a convertirse en un referente o una efeméride sin aplicación ni resultado, sino una simulación. Cuestionó duramente la sustitución de la Constitución del 57 por la de 1917. ¿Por qué sostengo que la Constitución de 1917 no ha contribuido a establecer la cultura de la legalidad en nuestro país y por el contrario ha sido una de las fuentes de la ilegalidad y el desorden jurídico? A 100 años de distancia celebramos en grande, a través de los medios, a través de los actos oficiales, y se hace recuento de las grandes aportaciones de los congresistas que redactaron la Constitución de 1917 como el gran visionario que construyó las bases de la organización jurídica de México. Estas fueron 4 reflexiones de Jesús Vargas a través de 4 preguntas. Primero, ¿fue una necesidad sentida por la gente el derogar la Constitución de 1857 y promulgar una nueva? ¿Fue una necesidad, por ejemplo, de los revolucionarios de la División del Norte, de los zapatistas, de las bases revolucionarias del Partido Liberal Mexicano? ¿Fue una necesidad? ¿Fue realmente un pacto social? Ahora todo
teóricos dicen que es un pacto social. Nada más que yo no encuentro dónde está el pacto social. Porque en 1916, cuando se inicia esto, a finales del 16, todavía los zapatistas andan en lucha armada, igual los villistas, igual algunos contingentes del Partido Liberal Mexicano. Estas fueron 4 reflexiones de Jesús Vargas a través de 4 preguntas. Respuesta 1. En los primeros años, la Constitución de 1857 fue duramente criticada por los conservadores, pero después de que Porfirio Díaz se apoderó de la presidencia, algunos reconocidos liberales empezaron a criticarla. Y entonces el jurisconsulto jalisciense Ignacio Vallarta hizo una defensa contundente que quedó para la historia. Después de criticar duramente los motivos de la abolición de la Constitución de 1857 que fue defendida por Villa, así como argumentar que la Constitución de 1917 carece de las bondades suficientes para brindar a los mexicanos un Estado de Derecho y de respeto, y concluyó de esta manera mencionando la posibilidad de una nueva Constitución. Pues la reflexión final es que si una constitución o un mandamiento jurídico no es defendido, no hay condiciones para que lo defienda el pueblo, para que lo defienda la sociedad, para que la sociedad lo sienta como suyo y tenga las condiciones para poder vigilar que se cumpla, pues no sirve de nada. Y hablando a futuro, pues no podemos adelantarnos y decir que es inútil la Constitución del 17. No sería mi posición. Probablemente en algún futuro la Constitución del 17 verdaderamente se convierta en nuestro mandamiento jurídico nacional. Pero si ya estamos viendo que se anda hablando de hacer otra nueva, y con estos sátrapas que nos gobiernan a nivel federal, va a surgir una nueva Constitución que nos garantice la legalidad y el respeto a nuestras garantías individuales, lo dudo. Muchas gracias. Al final de cada una de las 5 conferencias, los exponentes recibieron una placa de reconocimiento y un obsequio de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de manos del maestro Raúl Manríquez, director de Políticas Culturales y Artísticas.